Bueno, la técnica que vamos a aprender en esta clase sirve para derivar funciones que tienen la variable tanto en la base como en el exponente. Por ejemplo, vamos a tomar f de x igual x a la seno de x. Son funciones particularmente raras porque el dominio, para que esto tenga sentido, tendría que asegurar que la base sea positiva, pero dentro de ciertas condiciones, las funciones estas pueden aparecer y eventualmente uno podría querer calcular su derivada. Muy bien, lo que vamos a hacer es aplicar una técnica para poder derivar esta función que consiste en que el exponente no aparezca como tal. Para eso vamos a usar un logaritmo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es aplicarle el logaritmo a la función f de x, con lo cual va a quedar el logaritmo de x elevado a la seno de x. Y por la propiedad del logaritmo, recordemos que un logaritmo de cualquier base de a elevado a la n se puede escribir como n por el logaritmo en base de x de a. Para que esto funcione tomamos siempre bases positivas para evitarnos problemas, ¿sí? Y después todo lo referente a la definición del logaritmo. Si aplicamos esta propiedad, lo que vamos a obtener es el logaritmo natural de f de x igual seno de x por el logaritmo natural de x. Vean ustedes que hasta aquí no derivamos ni una sola vez. Recién va a ser en este paso en el que voy a derivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora me desapareció el exponente, ¿sí? O por lo menos el exponente con la x. De este lado, del lado izquierdo, lo que tengo es una composición. Tengo una función f de x dentro del logaritmo. Por lo tanto, su derivada es 1 sobre f de x por f' de x. De este lado, lo que tengo es un producto. Por lo tanto, tendré que hacer la derivada de seno de x por logaritmo natural de x sin derivar, más seno de x sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Muy bien, si nosotros vemos entonces aquí en la cuenta que tenemos hecho, lo que nosotros queremos calcular es f' de x. Por lo tanto va a ser eso lo que vamos a despejar. Entonces f' de x va a ser igual en este caso a coseno de x por el logaritmo natural de x más seno de x sobre x, todo multiplicado por f de x que estaba dividiendo. Finalmente, para poder expresar f' de x solamente utilizando la x en términos de x, me quedará el corchete coseno de x por logaritmo natural de x más seno de x sobre x por la función f de x, que es la que habíamos definido o la que se había definido al principio, es decir, por x a la seno de x. Veamos un segundo ejemplo para esto. Muy bien, vamos a derivar g de x igual x a la 2x menos 1 más 3x cuadrado por e a la 2x quinta más 3. Muy bien. Aquí no vamos a aplicarle logaritmo natural a todo, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo paso por paso, es decir, vamos a considerar que tenemos una suma, que tenemos un producto y solamente vamos a utilizar la técnica de derivación logarítmica en esta función, no en todas, porque el logaritmo no tiene una propiedad para la suma de en su argumento, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribirnos aparte solamente esta parte de la función, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros aplicamos lo que aprendimos, voy a poner que y es igual a x a la 2x menos 1. Entonces vamos a aplicar el logaritmo. Logaritmo natural de y entonces es el logaritmo natural de x a la 2x menos 1 bajo el exponente, con lo cual me queda logaritmo natural de
de y es igual a 2x menos 1 por el logaritmo natural de x, y aquí es donde derivo. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y', ya que la derivada de y no la conozco. Y aquí es un producto, derivada del primero, 2, por el segundo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Por lo tanto, y' me queda igual a 2 logaritmo natural de x, más 2x menos 1 sobre x, todo multiplicado por y. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a escribir la derivada de g. Acá entonces utilizamos esta cuenta auxiliar para ayudarnos. Entonces la derivada de g va a ser la derivada de x a la 2x menos 1, que es todo esto. 2 logaritmo natural de x más 2x menos 1 sobre x, todo esto por y, que es x a la 2x menos 1. Más, y aquí lo que vamos a tener es que derivar 3x cuadrado por e a la 2x quinta más 3, que es un producto. Muy bien, entonces como es un producto, ¿sí? Vamos a, yo voy a distinguir por una cuestión de simplicidad quién es u y quién es b, ¿sí? Acá tenemos u, que es 3x cuadrado, y b, que es e a la 2x quinta más 3. Bueno, escribamos entonces g'. Acá me olvidé de u. Bien, g' es entonces 2 logaritmo natural de x más 2x menos 1 sobre x, todo multiplicado por x a la 2x menos 1, más regla del producto, derivada de u, 6x, por b sin derivar, e a la 2x quinta más 3, más u sin derivar, 3x cuadrado, por la derivada de b, que es e a la 2x quinta más 3, por la derivada del exponente, que es 10x a la cuarta. Muy bien, y entonces acá me quedó la derivada de g. En tal caso, si es necesario, podemos hacer alguna cuenta. Acá podemos sacar factor común e a la 2x quinta más 3, cosa que no es del todo necesario, ¿sí? Acá va a quedar 6x más 3x cuadrado por 10x cuarta, es decir, 30x a la sexta, y toda esta parte del principio tal cual había aparecido. Muy bien, como ven, entonces vamos a aplicar esta técnica de derivación logarítmica cada vez que aparezca una función que tiene la base y el exponente con la variable.